Desapariciones misteriosas. Hay personas que un día simplemente dejan de existir. No mueren. No huyen. No se pierden en el bosque. Solo desaparecen. Sin rastro. Sin explicación. Sin cuerpo. Como si el universo los hubiera absorbido en silencio, sin dejar ni una huella, ni una señal, ni un adiós. Esto no es ficción. Los casos que vas a escuchar son reales. Están documentados. Y ninguno tiene respuesta. Bienvenido al iceberg de las desapariciones más inexplicables de la historia humana. Nivel 1. La superficie. El vuelo MH370. Este es el caso que todo el mundo conoce. El que apareció en todos los noticieros del mundo. El que generó miles de teorías, documentales, libros y discusiones. Y aún así, hasta hoy, no tiene solución. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas. Pasajeros de múltiples nacionalidades. Familias. Turistas. Trabajadores. Personas con nombres, con historias, con alguien esperándolos en casa. 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares. No hubo señal de auxilio. No hubo comunicación de emergencia. No hubo ningún piloto gritando que algo iba mal. Simplemente, el avión apagó sus transponders, se desvió drásticamente de su ruta y continuó volando durante horas más antes de desaparecer completamente sobre el Océano Índico. Años de búsqueda. Cientos de millones de dólares gastados. Los mejores equipos de rastreo submarino del mundo peinaron el fondo del océano. Solo se encontraron unos pocos fragmentos del fuselaje flotando en costas remotas de África. Sin caja negra recuperada. Sin respuestas. Sin cuerpos. 239 personas que un día abordaron un avión y simplemente dejaron de existir. Las teorías son múltiples. Un fallo catastrófico eléctrico que dejó al avión pilotado por nadie. Un suicidio deliberado del capitán. Un secuestro. Un desvío militar. Una interceptación que ningún gobierno quiere admitir. Hay quienes, en el rincón más oscuro del Internet, afirman que el MH370 no cayó al océano. Que aterrizó en algún lugar. Que las 239 personas están en algún sitio. Vivas o no. Lo más perturbador no es la desaparición en sí. Es que en pleno siglo XXI, con satélites cubriendo cada centímetro del planeta, con tecnología de rastreo que puede localizar un teléfono celular en cualquier parte del mundo, un avión enorme con 239 personas a bordo pudo simplemente desvanecerse. Sin que nadie, hasta hoy, pueda decir con certeza qué pasó. Nivel 2. Aguas más profundas. Jacobo Greenberg Silverbaum. Este caso cambia de tono. Aquí dejamos los titulares internacionales y entramos en algo más silencioso. Más personal. Y por alguna razón, mucho más inquietante. Jacobo Greenberg era uno de los neurocientíficos más brillantes que ha producido México. Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador reconocido internacionalmente, autor de más de 50 libros sobre neurociencia, conciencia humana, percepción y estados alterados de la mente. Era una figura respetada dentro de la comunidad científica. Un hombre serio. Un académico riguroso. Pero Greenberg tenía una obsesión que incomodaba a muchos de sus colegas. Llevaba décadas estudiando algo que la ciencia convencional prefería ignorar, la posibilidad de que la conciencia humana fuera algo más que electricidad disparándose entre neuronas. Trabajó durante años con chamanes mazatecos en Oaxaca. Documentó en condiciones de laboratorio lo que él llamaba transferencia de señales cerebrales entre individuos sin contacto físico, lo que en términos simples equivaldría a telepatía medible científicamente. Desarrolló una teoría que llamó la teoría sintérgica, según la cual el cerebro humano no genera conciencia, sino que la recibe, como una antena que sintoniza un campo de energía primordial que impregna el universo entero. Sus experimentos, publicados en revistas científicas, mostraban resultados que no encajaban con nada de lo que la física conocida podía explicar. En los meses previos a su desaparición, sus colegas y alumnos notaron que Greenberg estaba diferente. Más agitado. Más urgente. Decía que estaba al borde de un descubrimiento fundamental. Que había llegado a un punto en su investigación donde todo lo que había estudiado comenzaba a converger en algo que cambiaría para siempre la comprensión humana de la realidad. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg salió de su casa en Ciudad de México para hacer unas compras.
Y no regresó jamás. No hubo señales de lucha. No hubo testigos de nada extraño. No hubo cuerpo. No hubo nota. No hubo llamada. Sus archivos de investigación, incluyendo los datos de sus últimos experimentos, también desaparecieron. La investigación policial fue archivada sin conclusiones. La teoría oficial más aceptada es que fue víctima de la violencia que azotaba México en esa época. Pero hay algo que esa explicación no puede resolver: la total ausencia de cualquier evidencia. Ningún cuerpo. Ningún testigo. Ningún rastro material de ningún tipo. Hay una pregunta que queda flotando sobre este caso y que nadie ha podido responder: ¿qué había descubierto exactamente Jacobo Greenberg en esos últimos meses? ¿Qué era lo que estaba a punto de demostrar? ¿Y es posible que lo que descubrió tenga alguna relación con el hecho de que desapareciera sin dejar absolutamente nada atrás? Nivel 3. La oscuridad. Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un piloto australiano de 21 años, despegó en una pequeña avioneta Cessna 182 desde el aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne, con destino a la isla King, sobre el estrecho de Bass. Era un vuelo nocturno de entrenamiento. El clima era perfecto. La visibilidad era buena. No había ninguna razón para que algo saliera mal. A las 19:06, Valentich comenzó a comunicarse con el control de tráfico aéreo de Melbourne. Valentich reportó que una aeronave no identificada lo estaba siguiendo. Describió luces brillantes. Un objeto de gran tamaño que volaba sobre él. El controlador le preguntó si podía identificar el tipo de aeronave. Valentich respondió que no, que el objeto era metálico, brillante, que tenía una especie de luz verde, y que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Luego dijo que su motor comenzaba a fallar. Sus últimas palabras fueron estas: no sé qué es. Está estacionado encima de mí. No es una aeronave. Después de eso se escucha un ruido metálico extraño, raspante, que dura unos 17 segundos. Y luego silencio total. Frederick Valentich nunca llegó a la isla King. Nunca regresó a Melbourne. No se encontró el avión. No se encontró el cuerpo. Las autoridades australianas buscaron durante días en el estrecho de Bass. Nada. El informe oficial de la investigación fue cerrado con la siguiente conclusión: razón de la desaparición indeterminada. No había condiciones climáticas adversas. No había fallo técnico previo conocido en la aeronave. No había ninguna razón lógica para que ese avión cayera. Lo que hace este caso diferente a cualquier otro es la grabación. Y luego ese sonido metálico. Y luego nada. Nivel 4. El fondo del iceberg. El caso de Orion Williamson. Muy pocas personas conocen este caso. No aparece en documentales. No tiene un episodio de serie dedicado. Es el tipo de historia que circula en los márgenes, en foros especializados, en bibliotecas de archivos históricos. Y es, posiblemente, el más perturbador de todos los que hemos mencionado esta noche. Porque ocurrió frente a testigos. En plena luz del día. Sin ningún elemento externo que pudiera servir como explicación. El verano de 1854, en el condado de Selma, Alabama, Estados Unidos, un hombre llamado Orion Williamson salía de su casa hacia el potrero que se extendía frente a ella. Su esposa lo observaba desde el porche. Su hijo pequeño estaba junto a ella. Dos vecinos, Armour Rand y su hijo, pasaban en ese momento por el camino que bordeaba la propiedad y saludaron a la familia. Orion Williamson caminó hacia el centro del potrero. Era una extensión abierta, plana, sin árboles, sin pozos, sin ningún lugar donde esconderse ni donde caer. El pasto llegaba apenas a los tobillos. A mitad del camino, Orion Williamson dio un paso y desapareció. No hubo flash de luz. No hubo sonido. No hubo distorsión de ningún tipo. Un hombre caminando en campo abierto dio un paso y en el siguiente fotograma simplemente no estaba. Los 4 testigos, su esposa, su hijo y los 2 vecinos, corrieron hacia el lugar donde lo habían visto por última vez. Buscaron durante horas. Llamaron a más vecinos. Se organizó una búsqueda que duró días. Vinieron autoridades del condado. No se encontró absolutamente nada. Pero lo que vino después es lo que coloca este caso en una categoría completamente distinta. Durante semanas después de la desaparición, la esposa de Williamson afirmó escuchar su voz en el potrero. Una voz débil, lejana, como atrapada detrás de un muro invisible. Llamando su nombre. Pidiendo ayuda.
Con cada día que pasaba, la voz se escuchaba más tenue. Hasta que un día dejó de oírse por completo. Los escépticos argumentan que esta historia fue fabricada o exagerada por los medios sensacionalistas de la época. Que no hay registros oficiales suficientemente verificables. Pero los investigadores que han buscado en los archivos del condado de Selma encontraron inconsistencias que no han podido explicar satisfactoriamente, incluyendo la desaparición de Orion Williamson de los registros del censo sin ninguna anotación de muerte o mudanza. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe. Pero existe una idea que ha rondado la física teórica desde hace décadas, generalmente en sus márgenes más especulativos, y que cobra una dimensión diferente cuando se pone frente a casos como el de Orion Williamson o el de Jacobo Greenberg. La idea de que el espacio, el que habitamos, el que creemos sólido y continuo, podría no serlo. Que podría haber puntos de quiebre. Grietas en la estructura de la realidad donde las reglas que gobiernan nuestra existencia se interrumpen por un instante. La mayoría de los físicos descarta esta idea de inmediato. Pero Jacobo Greenberg no la descartaba. Y Jacobo Greenberg pasó décadas estudiando los bordes de la percepción humana. Los límites entre lo que existe y lo que no. Las fronteras de la conciencia. Y luego desapareció. Sin cuerpo. Sin rastro. Sin explicación. Como si hubiera dado un paso al frente y encontrado exactamente lo que llevaba toda su vida buscando. O como si algo, desde el otro lado de esa grieta, lo hubiera jalado hacia adentro.